Soy Carla Carrasco y estamos en Auge Perú, Centro de Capacitación y Actualización Docente. Esta noche tenemos con nosotros el tema de multilingüismo en el Perú. El Perú es un país diverso, no solo lingüísticamente, sino también en cuanto a etnias y a culturas. Entonces, un último estudio ha arrojado como resultado que tenemos 71 lenguas. El nuevo documento identifica que coexisten 71 etnias en el Perú, así como 77 nativas en cada etnia, 77 lenguas nativas en cada etnia, clasificándolas en familias lingüísticas. Vamos a los antecedentes históricos. Desde que los peruanos dejaron de ser nómades y volverse sedentarios, además de la geografía agreste, difícil, complicada de nuestro territorio, esto favoreció la incomunicación entre comunidades. En 1542, con la llegada de los españoles, los amerindias y los no amerindias, dio lugar a que en el Perú se dé un fenómeno multilingüe. Además de la presencia del castellano, figuran en nuestro mapa lingüístico, como les dije al inicio, 71 lenguas, según el estudio hecho por José Portocarrero. Buenas noches, Marlene, y buenas noches, Luis Miguel. El tema es multilingüismo en el Perú. Favoreció la incomunicación, porque esa es una de las desventajas de la existencia de muchas lenguas, porque lamentablemente no todas las conocen. Bueno, además tenemos las lenguas vernáculas y los dialectos. La representación de los diversos pueblos en términos de raza ha simplificado dicha diversidad, pues la variedad de razas nunca ha sido tan grande a diferencia de la diversidad cultural que identifica no menos de 44 pueblos diferentes. La identidad en términos de raza ha construido grupos con determinados atributos y cualidades naturales. Entonces nos quedamos hablando acerca de la presencia del castellano en el Perú. Hemos hecho un paréntesis para hablar de la diversidad. No, el tema es para todos los docentes porque esto es cultura general. Bueno, el castellano hasta 1975 era la única lengua oficial del Perú y tradicionalmente, lamentablemente, ha funcionado como instrumento de discriminación, de marginación de la población nativa y debido a su prestigio y privilegio con la que ella cuenta. El quechua. El quechua es una lengua propia, autóctona, es una de las más importantes debido a que goza de un gran número de hablantes y en grandes áreas geográficas del país. Está bastante dialectalizada, así que tenemos quechua del norte, del sur, del centro del país, de las selvas, y que entre ambos hay diferencias más que todo en la parte fonológica, en la parte de pronunciación, aunque también hay algunas diferencias en cuanto a la ortografía, escritas. La segunda lengua importante es la lengua aymara. Es la segunda lengua aborigen más importante junto con el agaru y el cauqui. Y actualmente esta lengua se concentra en el departamento de Puno, así como en zonas de Moquegua, de Arequipa y zonas del sur del país. En la antigüedad fue una de las lenguas que competía con el quechua, y ahora ustedes saben que junto al castellano está convertida en idioma del Perú. El agaru y el cauqui también son lenguas que ahora se encuentran en vías de desaparecer, en vías de extinción,
Y estos factores son diversos, ¿no? Tenemos factores de origen geográfico, factores de origen socioeconómico, y entre ellos, y uno que pesa más que todos, que es el de la alienación cultural. Observemos este cuadro acerca de la situación lingüística en el país. Tenemos aquí un cuadro que nos habla de cuál es la realidad de las tres lenguas del país, el castellano, el quechua y el aymara, con estudios hechos durante 1993 y el 2007. ¿No? Observamos que en castellano un gran porcentaje, y que hasta ahora es así, está en el uso o en los usuarios de la lengua castellana, ya con un porcentaje de 80,27%. Lo restante está dividido entre el quechua y el aymara. Estos son los resultados arrojados en 1993. En el 2007, miren, la población usuaria del idioma castellano es de 20.723.489 usuarios, que hacen un porcentaje de 83,92%. Miren la diferencia entre el número de usuarios del 93 y el número de usuarios del 2007. Lo mismo sucede, hay un incremento en los usuarios de la lengua quechua, que ahora ya es un idioma en el país. También hay una subida de 3.177.938 a 3.262.137 usuarios, que suman un porcentaje de 13,21%. En cuanto a la lengua aymara, tenemos un total de 440.380 usuarios, que representa un porcentaje de 2,29%. En el 2007, este número de usuarios, como vemos, descendió, y debido a factores de alienación cultural y geográficos principalmente, ¿no? Haciendo un porcentaje de 1,76%. Como vemos, la situación lingüística no es ajena al resto de aspectos del país, ¿no? Los factores geográficos, sociales, económicos y factores alienantes también son los que afectan el aspecto lingüístico en el país. ¿Por qué el Perú es un país multilingüe y pluricultural? Porque tiene el aporte de los antepasados de diversos grupos culturales que han llegado a través del tiempo al territorio peruano. Aparte de los antiguos oriundos habitantes de las serranías, la costa y la selva, fueron llegando habitantes europeos, africanos y asiáticos. Recordemos que nosotros tenemos influencia europea no solo del lado de España, sino también tenemos influencia, por ejemplo, italiana. Ustedes saben que el castellano nació en Castilla, pero es producto del latín vulgar que hablaban los soldados que estaban en España. Por eso es que a nosotros llegó el castellano vulgar, y es una lengua romance, ¿no? Entonces, todo esto hace que el país, además de ser multilingüe, sea un país que tiene varias etnias. En Posuso, por ejemplo, hay una comunidad suiza, y donde la gente habla ese idioma, y son peruanos, pero son gente que no son nativa de nuestro país. Por otro lado, el castellano no se habla solo en la costa, donde ya no se registran lenguas indígenas. La última de ellas se extinguió hacia la primera mitad de este siglo, sino que, dada su condición de lengua dominante, se le encuentra bastante generalizado al idioma castellano,
especialmente en ciudades del interior, tanto andino como selvático. Esta relativa igualdad, según el estudioso Cerrón Palomino, es resultado de diversos procesos de nivelamiento idiomático cultural ocurridos en los 2 últimos milenios. Lo lamentable es que hemos basado nuestra educación, hemos basado nuestro desarrollo en el uso del idioma castellano, y eso está bien, siempre y cuando nos permita valorar y conservar las manifestaciones culturales de otras culturas, de otros grupos sociales, de otros grupos étnicos. Sabemos que la discriminación ha estado muy presente y lamentablemente el idioma castellano ha servido para eso, y eso se ve muchas veces en nuestras aulas. Cuando llega un estudiante que es oriundo de la selva, un chico, una chica, un niño o una niña, y tienen su acento diferente al acento que tenemos en la costa, por ejemplo, ¿qué pasa con ese niño? Es objeto de burlas, es objeto de ser despreciado por su acento. Y nosotros los docentes tenemos más bien que revertir esta situación, porque esa forma de hablar, ese bagaje cultural, ese bagaje lexical que trae ese niño, esa niña o ese joven, es parte de una manifestación cultural de gente que también es de nuestro país, pero que tiene marcadas diferencias, en este caso lingüísticas, en este caso de formas de hablar, de entonación. Entonces, en ese aspecto lamentamos que haya sido objeto o que haya sido utilizado el idioma castellano para, buenas noches Emilio, para marginar a cierto grupo de pobladores. En el plano institucional, también Cerrón Palomino sostiene que la sociedad peruana se caracteriza por ser marcadamente multiglósica al otorgarle el estatuto de lengua oficial al castellano, de lenguas de uso oficial al quechua y al aymara, y el de simples patrimonios culturales a las numerosas lenguas de la selva. Significa que como sociedad siempre estamos buscando, buenas noches Alberta, siempre estamos buscando jerarquizar, siempre estamos buscando colocar en niveles de importancia las lenguas. Y si de hecho preguntamos, por ejemplo, a usuarios del idioma castellano en la costa, de hecho que va a decir que el primero y el más importante es el castellano. Y puede que tenga razón debido al número de usuarios. Por eso es que digamos que es la más importante, por el nivel de usuarios, pero no en otros aspectos. Buenas noches, Fanny. El Perú ha sido calificado como el país más diverso de América, en el que hay 1.450 comunidades nativas y donde se da la coexistencia de entre 71 y 72 etnias, cada una con sus lenguas, de las cuales 7 se ubican en el área andina y 65 en el área amazónica, agrupadas en 10 familias lingüísticas. En el libro El multilingüismo en el Perú de Inés Pozzi Scott, indica que una familia lingüista es un grupo de lenguas que tienen vínculos históricos que parecen derivar de una lengua más antigua y que abarca a varios pueblos indígenas. Miren, observemos esta definición. Una familia lingüística es un grupo de lenguas diversas cuyos vínculos son históricos y que derivan de una lengua más antigua que abarca varios pueblos indígenas. Señala también que estas lenguas están en peligro constante de extinción y que durante mucho tiempo en el Perú se ha utilizado el término dialecto para referirse a las lenguas de la Amazonía con clarísima intención de marginación y de discriminación, dándoles un estatus inferior
con relación al quechua y al aymara. Lo que mencionábamos antes, que en el Perú es de estilo glosario, le gusta a los peruanos, nos gusta jerarquizar, priorizar, colocar en niveles, y siendo así, pues el castellano es el que está en primer lugar. Y también recordemos que si se le da el primer lugar es por el número de usuarios. El solo hecho de conocer su existencia sería un primer paso para romper con su penosa situación de pueblos excluidos. Los profesores tenemos que revertir esta situación que nos induce y permite a muchos de nuestros estudiantes que caigan en la discriminación y en la marginación. Tenemos que mirar la multiplicidad de lenguas existentes en nuestro país como una riqueza cultural, como manifestaciones diferentes de poblaciones distintas que, siendo distintas, pertenecen a nuestro país. Tratemos de evitar que, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes y hablamos ubicándonos en la región de la costa, cuando tenemos estudiantes en el aula que son de la selva o de la sierra, por su acento distinto, sean objetos de exclusión, de discriminación. Los profesores tenemos que hacer caer en la cuenta a nuestros estudiantes que esa forma de hablar de estos estudiantes es una manifestación cultural. Tenemos que mirar así. Vamos a la región costa. En la capital hablamos de no solo de la capital del Perú, sino también de las capitales de provincia. De igual forma, el modismo capitalino o español, peruano, ribereño, en su habla se ha connotado una forma diferente de hablar, y además se ha constituido una larga lista de peruanismos al estilo criollo, con las famosas jergas, que sazonan las conversaciones, hacen más amenas las conversaciones y diálogos. Y en el norte la connotación es distinta, pues se registran, además se puede hablar en el Perú de una diferenciación social y económica en los hablantes, ubicándose diversos niveles de lengua. Exacto, Linda, todas las lenguas son iguales, ninguna es más que otra, exactamente. Simplemente son manifestaciones diversas de la cultura peruana. Bueno, en realidad el capitalino, el limeño, tiene otra acentuación, ¿no? Tiene una forma diferente de pronunciar, como pronunciamos en el interior del país, o específicamente en las provincias. Por ejemplo, el limeño dice pescado, no acentúa la S, ¿no? Sino que la S como que le da un sesgo de J, un sonido de J, dice pescado, ¿no? No movió ni un músculo. En lugar de decir no movió ni un músculo, dice no movió ni un músculo. Entonces nos damos cuenta que entre ciudad y ciudad tenemos diferencias en la pronunciación, ¿no? En el norte del país, por ejemplo, en Piura, en el mismo Lambayeque, tenemos ese tonito de canto, ¿no? Que hace que el lugar de donde somos sea fácilmente identificado. Por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima identifican rápidamente a una persona que es de Piura o de Lambayeque o Trujillo, porque su acentuación es diferente. Otra característica denotativa en el habla del castellano es el ceseo y el yeísmo diseminado en todo el país. Pérdida del uso de la Z y confusión de Y y Y. De ella y Y. Nosotros en la selva decimos, por ejemplo, castillo, decimos pollo. Y los pobladores de la región selva, ¿cómo estás, Artidoro? Ellos pronuncian correctamente. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Burlarnos, porque ellos dicen pollo, ellos dicen castillo, y nosotros decimos pollo, castillo. Pronunciamos estos fonemas como si tuvieran ambos el mismo sonido. Y lo correcto es
como pronuncian ellos, como pronuncia la gente de la sierra. Pollo, castillo, cuchillo, martillo. Nosotros pronunciamos mal y encima nos burlamos. ¿Qué les parece, queridos maestros? Además, el uso de jergas localistas o peruanismos han enriquecido y a la vez han empobrecido el castellano peruano, ¿no? Por ejemplo, decimos me voy a la jato, por decir me voy a casa. Tenemos la expresión adecuada, sin embargo decimos me voy a la jato. Decimos también cuál es tu caucao, por decir cuál es tu problema. ¿Qué más decimos? Hay muchísimas expresiones de este tipo, ¿no? De jergas localistas que a veces son entendidas en una localidad, en una ciudad, en una provincia y en otras no. Por ello, hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué país de América Latina se habla mejor el castellano? Lógicamente que cada país defenderá el primer lugar en su habla nacional, pero según los expertos, en Colombia se habla un castellano culto, a pesar de su disforzado modismo y acentuación y aforismos excesivos. Y el castellano peruano es el mejor entendimiento, es el de mejor entendimiento. Contiene menos modismos, menos aforos, tiene un mejor registro vocálico, pero es menos culto que el colombiano. Recordemos que los colombianos, cuando se refieren a otra persona, así sea una persona de su confianza extrema, dicen usted. Nosotros utilizamos el tú sin considerar muchas veces si con quien hablamos es una autoridad o es alguien mayor que nosotros. Esto es lo que marca una gran diferencia entre nuestro castellano peruano y el castellano colombiano, aunque los estudios han dicho que han reflejado que el castellano peruano está en primer lugar y el que le sigue es Colombia. Por eso es que nos llama a la reflexión, ¿no? Y por supuesto, solo en los medios de comunicación se percibe la desazón del habla peruana, en los llamados diarios chicha, donde el manejo de un castellano adecuado y normado se rompen por completo, tergiversándolo y denigrándolo muchas veces. Claro, ¿no? Por ejemplo, por decir le engañó, dice le metió la yuca. Si nosotros llevaríamos esos diarios a otros países, definitivamente no van a ser entendidos de ninguna manera, porque totalmente cambian, además de cambiar el léxico adecuado, alteran sintácticamente la estructura, la construcción de la oración. La construcción sintáctica adecuada de una expresión es sintagma nominal, sintagma verbal, pues alteran estos medios de comunicación la sintaxis, rompen con la sintaxis. Este 23 de abril estaremos conmemorando la llegada e implantación de esta segunda lengua materna para los peruanos, la cual utilizamos para comunicarnos y expresarnos, ¿no? En la región sierra, en las poblaciones ubicadas en los Andes del sur y centrales, están influenciadas por el aymara y por el quechua, lenguas nativas del Perú, practicada por sus habitantes, dándole una característica especial en la fonética vocálica al sustituir en el habla muchas veces la E por la I y viceversa. La O por la U y viceversa. Este fenómeno mal llamado transvocalización es el producto de una castellanización del habla en los quechuahablantes o aymaras hablantes desde tiempos de la colonia. Es lo mismo que nos sucede con el Spanglish, ¿no? Que mezclamos una parte de una palabra en castellano y otra parte de la palabra en inglés. Por eso es que da como resultado el Spanglish. Y por ejemplo, la colonia latina
la población latina ubicada en Norteamérica, específicamente en Nueva York, en Virginia, utilizan mucho el Spanglish, porque dentro de las expresiones que ellos reproducen, hablan una parte en castellano y otra parte en inglés. Y eso es lo que está pasando también en la región sierra, haciendo una mixtura tanto del castellano como del quechua o del castellano con el aymara. Y esto con la única intención de mejorar la comunicación, porque no todo el mundo maneja este código de lengua aymara y de lengua quechua. Entonces, este fenómeno es un fenómeno bastante parecido al Spanglish. Vamos a hablar del quechua. Etimológicamente, quechua fue una transcripción al español de la palabra quichua, que significa zona templada. Este nombre probablemente se debe a su zona de origen. La palabra runasimi, en cambio, significa habla popular. Runa, ser humano, simi, idioma. Luego de la conquista, el término runa sufrió una aculturación, ya que tergiversó su sentido original de ser humano y se usó para designar a los nativos. De este modo, el runasimi es trastocado como lengua de indios, o sea, cualquier lengua nativa, para diferenciarla del español. El español de Castilla, que por lo tanto le llamamos castellano. Así es. No estamos hablando de bilingües, porque los bilingües son los que manejan adecuadamente dos idiomas. No estamos hablando de este tipo de usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente, de los latinos que llegan a Norteamérica y que en su interacción cotidiana, mezclan tanto el inglés como el español. Me estoy refiriendo a esto. No es que en una conversación utilizan las dos lenguas. Definitivamente no. Si son bilingües, van a manejar muy bien cada una de las lenguas que conocen. No, estos no son los dialectos. Ya vamos a ver los dialectos más adelante. El quechua era la lengua predominante del imperio incaico. Sabemos que era la lengua principal del imperio incaico o Tahuantinsuyo, y se hablaba en dos variantes. La casta gobernante hablaba incasimi, que algunos estudiosos creen fuera una lengua secreta, y el pueblo hablaba el runasimi o lengua popular. Desde el siglo XVI en adelante, el nombre tribal quechua se usó para designar la runasimi. A ver qué nos dice Emilio. Ah, qué bien, Emilio. Pero tú hablas, cuéntanos un poco más. Hablas cuando te comunicas con alguien en castellano, lo haces solo en castellano, y cuando hablas con alguien en quechua, lo haces solo en quechua, o mezclas estas dos lenguas. El quechua, que significa zona templada, también runasimi, que es lengua popular, es el cuarto idioma más hablado en América. Oh, qué bien, Emilio. Qué bien. Tu presencia sería un buen aporte en educación bilingüe. Bueno, continuamos. El quechua es el cuarto idioma más hablado en América y es la lengua nativa más extendida a lo largo del continente. La lengua que le sigue es el guaraní y luego el aymara. Se habla en la zona occidental de Sudamérica y junto al idioma castellano es el idioma oficial en Bolivia, Colombia y Perú. En Ecuador el idioma es usado en la región andina, especialmente donde se asientan comunidades indígenas. En Argentina el quechua es ampliamente hablado en la provincia de Santiago del Estero y una de sus dos lenguas oficiales. Como podemos observar,
el castellano no solo goza de prestigio en el Perú, sino también en la mayoría de países latinos de habla castellana, y le sigue el quechua, que no solo se habla en el Perú, sino también estamos viendo que se habla en zonas de Bolivia, se habla en zonas de Ecuador y también en la Argentina, en el país de Argentina. La historia del quechua. El origen del quechua es el protoquechua, que es una lengua que se habló en la costa y sierra central del antiguo Perú en sus formas yungay y chinchay, según Alfredo Torero, y que luego se fue expandiendo hacia el sur como una lengua franca en reemplazo del aymara. Cuando los incas se establecieron, iniciaron la conquista del Chinchaysuyo, adoptaron esta lengua para sus asuntos administrativos porque les permitía comunicarse con facilidad, ya que el castellano era no solo hablado en la parte del Perú, sino también en otros territorios que abarcaban Sudamérica. Entonces, les era más fácil utilizar la lengua castellana y por ello es que impusieron su aprendizaje en las diferentes provincias de su imperio. Esto no significaría que dejaran de lado sus lenguas propias, sus lenguas vernáculas o aborígenes. Para nada. Algunos pueblos de la selva que mantuvieron contacto comercial con los incas resultaron también influenciados por el quechua. Entonces, de esta manera vamos viendo que el quechua va ganando prestigio porque el número de usuarios se va incrementando. Durante el virreinato del Perú, por varias razones, entre ellas la del proselitismo, los españoles difundieron el esparcimiento del quechua. La lengua fue enseñada en la Universidad de Lima, fundada en 1551, y para 1560, Domingo de Santo Tomás había producido la primera gramática en quechua. Miren cómo esta lengua se va enriqueciendo en cuanto a prestigio, se va enriqueciendo en cuanto a usuarios, se va enriqueciendo en cuanto a que se difunde no solo en la región de la sierra, sino en la misma capital, nada más y nada menos que a partir de la Universidad de Lima, que sabemos es una de las universidades más prestigiosas del país. Entonces, ello permitió que aumentara su influencia sobre los pueblos andinos e incluso se emplee por pueblos amazónicos. Sin embargo, la acelerada expansión del quechua, sí pues porque se fue expandiendo de manera rápida, la carencia de un ente regulador e influencia del español o de lenguas propias intensificó la diversificación del mismo. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo es que el quechua va convirtiéndose en una lengua prestigiosa que siempre le sigue al castellano. Los mismos españoles, al notar la importancia de la lengua quechua, fueron quienes decidieron instituir la enseñanza de esta lengua. Por otro lado, la derrota peruana en la Guerra del Pacífico propició el resurgimiento de élites andinas, especialmente en el Cusco, que era el epicentro del resurgimiento del teatro quechua. Ustedes saben por historia que Cusco era la capital del imperio incaico, era el centro del imperio incaico, y es allí donde el quechua también logra intensificarse en prestigio. Miren, acá ya entramos a la parte literaria, entramos a la parte cultural, porque las representaciones teatrales se realizaban en quechua. Más adelante, hacia el siglo XX,
el teatro se dio paso a la poesía y a los estudios científicos modernos del quechua. Los principales protagonistas de esta época son los lingüistas Rodolfo Cerrón Palomino y Alfredo Torero, además del literato José María Arguedas, entre muchos otros. En los años de 1950, la migración rural propició un acelerado proceso de reemplazo de lenguas indígenas por el castellano como lengua materna en toda América Latina. Miren que aquí en 1950 ya empieza a crecer el castellano, ¿no? Miren que creció aceleradamente, reemplazando a las lenguas indígenas. El siglo XX significó también la oficialización del quechua en Bolivia, en Ecuador y en Perú, y la implementación de programas de educación bilingüe. Hasta entonces la educación estatal solo se daba en castellano. El quechua forma un inmenso continuo dialectal agrupado genéticamente en dos formas genéticas. El quechua 1, miren, ahí lo tenemos. El quechua 1 o guayguash es una rama dialectal del quechua. Y este nombre se debe a la cordillera que está ubicada dentro de su área de difusión, que toma el mismo nombre. ¿Ya? La cordillera también se llama guayguash. Agrupa 17 dialectos distribuidos en los departamentos tanto de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y Lima. El quechua 1 fue la lengua más permeable a la influencia del español. Se suele pensar que es la más antigua de ambas, ¿no? La quechua 1 en la parte septentrional abarca Guayaga y Siguas, y en el meridional abarca la región de Yanahuanca y Panao o Pachitea. Tenemos el quechua 2. El quechua 2 o Wampuna es la más extendida de las dos ramas dialectales del quechua. Tiene dos subramas, el A o yungay y el B o septentrional, ¿ya? Y el C o meridional, ¿no? Entonces extiende sus dos ramas de esta manera. A yungay. Yungay era el vocablo con el que los cusqueños nombraban a los pueblos de la costa, la yunga. Esta subrama se ubica íntegramente en la zona noroccidental y en el centro occidental del Perú, y abarca o agrupa 5 dialectos: el de Cajamarca, el de Chincha, el de Lambayeque, el de Pacaraos y el de Yauyos. La subrama B o septentrional. Esta subrama contiene 14 dialectos y se distribuye entre los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia, hasta la región de San Martín en nuestra selva, incluyendo la totalidad de dialectos en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos el Inga de la Selva en Colombia, tenemos el quichua de las tierras altas de Cañar en Ecuador, el quichua de Pastaza Norte también en Ecuador, el quichua de Pastaza Sur en Perú y además el quechua de Chachapoyas también en nuestro país. Estas son las dos subramas del quechua 1. El quechua C o subrama C meridional, tenemos el quechua Wampuy, que incluye a 10 dialectos muy inteligibles, o sea, demasiado claros entre sí, y con la subrama 2B, que se distribuye entre los Andes meridionales, que abarca la Sierra Sur peruana, la Puna de la región chilena en Antofagasta y los Andes bolivianos, además del noroeste argentino.
Esta subrama la encontramos en Arequipa, en Apurímac Oriental, también en Perú, y a veces es considerado un subdialecto del quechua de Puno o del boliviano norteño. La región amazónica. La región amazónica es una de las más ricas si hablamos desde el punto de vista lingüístico, porque es la que tiene mayor número de etnias y se conocen más o menos alrededor de 65 lenguas, miren, que encontramos en la región amazónica. El resto está ubicado en la sierra, de las cuales solo en la Amazonía peruana se hablan aproximadamente 43 lenguas, las cuales agrupan a 17 familias lingüísticas. Significa que en varias de estas etnias, una etnia es un grupo de personas que tienen una misma raza. Eso es etnia. Hablar de etnia es hablar de raza. Entonces, de estas 65 etnias comparten 43 lenguas y se agrupan en 17 familias lingüistas. No significa que por cada etnia haya una lengua, porque hay varias etnias que comparten una misma lengua. Por eso es que el número de lenguas es menor que el número de etnias. Es lo que equivale a decir, supongamos, o bueno, es así, hablamos de un ejemplo real, un ejemplo patente. En Tumbes, Piura y Lambayeque se habla el castellano. Sin embargo, son 3 ciudades distintas que comparten la misma lengua o el mismo idioma. Lo mismo sucede con las etnias. Un número mayor de etnias que comparten varias de esas etnias una misma lengua. ¿Nos entendimos, Rosalía? No. Hay 60, miren lo que dice, el Perú es un país multilingüe y se conocen alrededor de 65 lenguas. Este estudio varía porque las lenguas existentes en el país son entre 65 y 71. De esas 65 o 71 son 43 las que se hablan en la selva. ¿Aclarado, Emilio? De esas 65 lenguas, 43 de ellas son habladas en la selva. Y dentro de esas 43 lenguas encontramos a 17 familias lingüísticas o lenguas. ¿Entendimos? ¿Entendimos, Emilio? Buenas noches. Las lenguas más habladas en la selva son el achaninca y el aguaruna. Aquí tenemos un cuadro resumen que ya van a tener ustedes tiempo de irlo mirando mejor. Aquí tenemos a las 17 familias lingüísticas. Son el aragua, el arawak. Miren que simplemente por un elemento fonológico más cambia, ya es otra familia lingüística. Tenemos el bora bora, el cahuapana, el candochi, el aragbut, el huitoto, el jíbaro, el pano, y con sus variedades. Tenemos también el peba, el quechua, el chimaco, el tacana, el ticuna, el tucano, el tupi-guaraní y el záparo. A ver, Luis, los estudios dicen que en el Perú encontramos entre 65 y 71 lenguas. De esas 65 o 71 lenguas son 43 que se hablan en nuestra Amazonía. El resto se habla en la sierra. ¿Nos entendimos, Luis?
¿Te sirvió la aclaración? Durante años el conocimiento de la existencia de estas lenguas era de uso restringido, con lo cual se hizo un enorme daño a la integración de los pueblos amazónicos al resto del país. No hay que olvidar que la mayoría de estas lenguas sobrevive por transmisión oral, porque no han sido recogidas en un diccionario como sí ha sucedido con los pueblos originarios de otros países. Por supuesto, y esta es una de las razones por las que siguen siendo lenguas. Para que una lengua se convierta en idioma, debe no solo transmitirse de forma oral, debe también transmitirse de forma escrita, debe estar recogido o resumido en un diccionario, debe contener normas para su producción, para su elaboración. Esa es la diferencia entre lengua e idioma. El idioma es la lengua oficializada ya, declarada lengua oficial de un país. Eso es el idioma. Y una lengua simplemente existe o coexiste sin tener un diccionario, sin contar con una gramática. Por eso es que sigue como lengua. Esa es la diferencia entre idioma y lengua. Un idioma siempre es una lengua, pero no una lengua puede ser siempre un idioma. No podemos poner números ni mínimos ni máximos. Simplemente el resultado sale de la diferencia entre usuarios. Si la diferencia entre el número de usuarios de castellano y el número de usuarios, por ejemplo, del quechua o de la aymara es más bajo, tiene que considerarse el que tiene mayor número de usuarios como idioma oficial, porque eso revela que está más difundido, que es más conocido, que es más funcional. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de instrumento, y el idioma en ese sentido es un instrumento que nos sirve para comunicarnos, que nos sirve para acercarnos, para interactuar, para socializar. No podemos poner números ni mínimos ni máximos, Emilio. Lenguas selváticas. En la selva se hablan muchas lenguas cuyo número es difícil de establecer porque proceden de diversas etnias amazónicas. La mayoría de etnias que pueblan la selva no tienen contacto alguno con la civilización, lo cual se da en su mayoría de casos, porque las comunidades han tenido un primer acercamiento traumático con la sociedad, han contraído enfermedades y se han visto invadidas, han irrespetado su espacio, su hábitat. Miren, este tipo de experiencias de los nativos con la sociedad civil ha logrado el atraso de estas etnias y de estas lenguas. Porque miren, cuando el contacto es traumático, es lógico que no quiera, que no desee repetirse, que no desee vivirse nuevamente. Entonces, de esta manera es que ellos también permanecen y continúan cultivando su lengua, manteniendo su lengua, haciendo que siga existiendo su lengua, porque prácticamente son grupos que están aislados de la sociedad, digamos, que ya está en un estado de progreso, en un estado de mayor nivel cultural. Entonces, esa es una razón por la que las lenguas también se mantienen vivas. Aquí tenemos algunas lenguas selváticas. Los amuechas, tenemos el chuar ojíbaro, los machiguengas, los boras, candochi, el achaninca, que también es hablado en varias familias étnicas,
Y miren, tenemos el Candochi con 1916 hablantes, el Achaninka con 57.888 hablantes. No necesariamente, Emilio, porque acuérdate también que generaría caos. El que supongamos que en Lima se hablen, digamos, 100 lenguas. Estoy exagerando, unas 20 lenguas. ¿Qué va a traer como resultado? No todo el mundo va a manejar las 20 lenguas, no todo el mundo va a poder comunicarse con las 20 lenguas. Entonces eso traería también un fenómeno de no entendernos, ¿no? El fenómeno que traería caos, porque no habría entendimiento, no habría acercamiento, no habría comunicación. En ese sentido, no es la tarea convertir todas las lenguas que tenemos en idiomas, porque tendríamos ¿cuántos idiomas? ¿Ya? Lo importante es valorarlas, darles la importancia de vida y tratar, ¿por qué no?, de conocer algo de cada una de las lenguas, ¿no? Porque eso es incrementar nuestro bagaje cultural, pero no para que todas se oficialicen. Miren, aquí tenemos imágenes de esta etnia Chaninka y son 57.998 hablantes. A ver, aquí tenemos la ubicación geográfica donde encontramos esta lengua. La encontramos en Ucayali, la encontramos en Cusco, en Huánuco, en Junín, en Ayacucho y en Pasco. Exactamente, Leslie, valorarlas y no discriminarlas, porque como dijimos al inicio de esta presentación, que esa diversidad signifique para nosotros riqueza. ¿Qué significa el que nosotros, por ejemplo, en gastronomía tengamos una diversidad de platos típicos? Que tengamos una diversidad de platos en el Perú, que agrupan diversos ingredientes, diversos elementos nutricionales. Es lo mismo en cuanto a lenguas. No vamos a poder lamentablemente conocerlas todas, pero debemos valorarlas, debemos valorar a los usuarios de esas diversas lenguas, porque son parte de nuestro país, de nuestra historia, y hay que, de esa manera, al valorarlos, al reconocerlos, estamos haciéndolos parte de nuestro país, que lo son. Sin embargo, no lo reconocemos. Rosalía, lo dije hace un momento y te lo voy a repetir con el mayor de los gustos. El idioma está oficializado. El idioma se encuentra oficializado en la Constitución de un país. El idioma posee una gramática normativa. El idioma posee un diccionario. Las lenguas muchas veces solo son transmitidas de forma oral. No gozan ni de una normatividad ni de un diccionario. Y cuando hablamos de normatividad en el idioma, es que nosotros manejamos el idioma siguiendo una estructura sintáctica. Nosotros no agrupamos las palabras de forma antojadiza. Nosotros respetamos la estructura, que es sintagma nominal y sintagma verbal. Vamos al sintagma nominal o sujeto y vemos que empleamos un modificador directo, un núcleo y un modificador directo o modificador indirecto, lo que equivale a decir artículo, núcleo, adjetivo. Por ejemplo, la niña rubia, ahí tenemos el sintagma nominal, vamos al sintagma verbal, llegó cansada. Verbo
y adjetivo. Entonces, esa es la normatividad. Nosotros, usuarios del idioma castellano, nos expresamos siguiendo esa normatividad, que cuando somos pequeños simplemente la respetamos o la copiamos porque estamos imitando, pero ya cuando vamos al colegio es que ya nos enteramos de cómo es que se debe hablar y nos damos cuenta que empezamos la enseñanza de forma empírica en casa y luego ya en el colegio somos conocedores de cuál es la normatividad y de cómo se debe hablar. No, cansada es un adjetivo. Cansada es un adjetivo. Llegó cansada. En este caso llegó cansada sería, déjame recordar, un atributo. ¿Ya? Entonces tendría llegó, núcleo, y cansada, atributo. Exactamente. No, Fanny, cansada es un adjetivo. En este caso no modifica el verbo. Cuando es atributo, modifica al sujeto. La niña rubia, cansada. Quien modifica al verbo es el adverbio. El adverbio modifica al verbo, al adjetivo y al adverbio. Si decimos, por ejemplo, habló pausadamente, allí estamos hablando del adverbio pausadamente, que sí modifica el verbo y que viene del adjetivo pausado o pausada. Exacto. Qué bueno, Fanny, que hayas entendido. Bueno, entonces pasamos a la información demográfica de la Chaninca. Se encuentran distribuidos en pequeñas localidades a lo largo de los ríos Breu, y de acuerdo con la información del censo de 1993, los achanincas constituyen el grupo indígena más importante de la Amazonía del Perú. Son 52.461 personas que representan un 21,89% del total de población censada. El promedio de habitantes por comunidad es de 171 personas, siendo el más poblado con 1.284 personas. El 48,0% de la población achaninca tiene menos de 15 años y es un claro indicador de una población mayoritariamente joven, lo que nos hace pensar que esta lengua va a permanecer por mucho tiempo, porque estamos hablando de pobladores, de usuarios de menos de 15 años. Los mayores de 64 años representan apenas, miren, el 1% del total de población censada. Y esto es bueno porque, Fanny, ya tendrás tiempo de descansar, al igual que todos los demás. Esta información es buena porque nos mantiene la esperanza viva de que esta lengua achaninca va a permanecer en el tiempo. Vamos a la síntesis histórica. Los achanincas han sido tradicionalmente conocidos como los campas. Ellos vivían dispersos en un vasto territorio que comprendía los valles de los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Perené, un alto sector de Ucayali y la zona interfluvial del Gran Pajonal, organizados en pequeños grupos residenciales compuestos por 5 familias nucleares bajo la dirección de un jefe local. En cuanto a su organización social, los achaninca presentan una regla de descendencia de tipo bilateral, de ida y vuelta, según reconocen como cualitativamente iguales las relaciones del lado del padre como del lado de la madre. Así, en este sistema, el grupo está constituido por todas las personas con las que un individuo establece un vínculo genealógico, es decir, la parentela.
cognática egocentrada que está constituida por la combinación de las redes de parientes del padre y de la madre del individuo. Ya, miren cómo es esta organización social. Constituye la regla que tiene que ser de descendencia bilateral, es decir, se reconocen como iguales las relaciones tanto del lado del padre como las relaciones del lado de la madre, ¿ya? Y entonces se establece un vínculo generacional. Buenas noches, Berta. También ellos tienen sus reglas para su organización social, para aceptar a un integrante como de la familia, por supuesto que sí. Existe la regla del servicio de la novia. Según un hombre debe quedarse a vivir en el asentamiento de su suegro por un tiempo que termina poco después de nacer el primer hijo. Miren, esto es una regla para ellos, el servicio de la novia, que consiste en que un varón que ya se casa debe vivir en casa de su suegro hasta que tenga su primer hijo. Qué buen dato que nos trae ese Emilio, qué buen dato. Así, la lengua Hakaru cuenta con su propio alfabeto desde el 2010, mediante la resolución 0628-2010, y 3 años después el Congreso declaró de interés nacional y necesidad pública. Qué bueno, qué buen dato, Emilio, muchísimas gracias. La actividad económica de la etnia Achaninka. La agricultura es la principal actividad de los Campas, siendo sus principales cultivos el de la yuca, el plátano infaltable en la selva, el maíz, el maní, la sachapapa, el camote, el arroz, el frijol, los cítricos, la caña, el azúcar, las piñas y frutales. La caza también es una actividad económica importante. La pesca se realiza con frecuencia tanto en su modalidad individual como en su modalidad colectiva. Bueno, Emilio o Leslie, sin que sea un requisito para casarse, vemos que en muchos casos se da, ¿no? Los recién casados muchas veces permanecen en el hogar del padre y la madre. La extracción maderera con fines comerciales también es una actividad importante de la etnia Achaninka, del grupo Achaninka. Y ahora hablemos de la infraestructura. Hablemos de infraestructura. En cuanto a educación, el nivel educativo alcanzado por esta población es bajo. 32% de quienes tienen 5 años y más no poseen nivel alguno de instrucción. Y para el 51% de la misma, la educación primaria es el más alto grado de educación avanzado o alcanzado. Miren en el desnivel cultural que se encuentra esta población o esta etnia Achaninka. En esta era de globalización, en esta era virtual en la que nuestros niños de la región costa son nativos virtuales, miren cuál es la realidad de los niños de la etnia Achaninka. Niños que han alcanzado, y no hablamos de niños nada más, hablamos también de adolescentes y de jóvenes, el nivel educativo más alto que han logrado es la educación primaria. Y con este nivel es que enseñan a los demás. Entonces continúa el círculo de pobreza cultural, porque lo poco que aprendieron es lo poco que pueden transmitir.
De los 332 centros educativos que funcionan en las comunidades achaninkas, 73% son de nivel primario y solo en 7% se imparte educación secundaria. Esta realidad es lamentable y esto sí nos debe preocupar, nos debe convocar, nos debe interpelar, cambiar esta realidad. Y esta realidad se da precisamente porque no existen profesores bilingües. El problema en realidad del multilingüismo en el país está en que muchos niños de otros lugares alejados con distintas lenguas no tienen docentes capacitados que les enseñen en su lengua materna. Y desde ahí comienza el problema, ya que la diferencia de idioma hace imposible la comunicación, lo que estábamos hablando al inicio, la comunicación de docente a estudiante, por lo que los niños no pueden aprender bien. ¿Cuál sería la solución? La solución lógica debería ser la capacitación de docentes en lenguas nativas para poder mejorar la comunicación con los niños de estos pueblos o de estas etnias alejadas, ¿no? Así como también la enseñanza del idioma castellano a ellos, ¿no? A estos niños que tengan dos lenguas, que sean bilingües, como lo es nuestro amigo Emilio Guzmán, y poder así mejorar la educación y hacer cumplir los derechos de aquellos niños, el derecho a la educación, que es tan vital y básico como el derecho a la alimentación. Emilio, esa información no la tenía a mano. Prometo investigar, empaparme del asunto para en otra oportunidad conversarles. Efectivamente, Berta, qué bueno. De esa manera el Perú crece y sobre todo nos vamos despojando de la ignorancia. El Shipibo, hablemos del Shipibo. ¿Dónde encontramos el Shipibo? En Loreto, específicamente en la provincia de Ucayali. Buenas noches, en Huavil. En Madre de Dios, específicamente en Tambopata, y en Ucayali, en Coronel Portillo. ¿Cuál es la información demográfica? Con un total de 20.178 individuos censados, la información censal más reciente revela la existencia promedio de 174 personas por comunidad, cifras estimadas que consideran al menos 600 familias en los últimos 30 años. Se han trasladado de sus comunidades a centros urbanos. La síntesis histórica. Los misioneros en 1760, al establecer contacto con los chipibos, fundan entre ellos un primer puesto misional. Durante el periodo del caucho, que sabemos que fue un tiempo de abuso para los niños y para las mujeres. Este fue un periodo muy triste en la selva y es por eso que arriban los misioneros a este lugar agreste en aquellos tiempos donde el transporte, el traslado, el poder llegar a la selva era muy difícil, demoraban muchos días, tenían que ir caminando, tenían que ir en mula, tenían que ir por balsa. Entonces era muy difícil llegar a esta zona y el interés de los misioneros era precisamente ir por cambiar esta realidad en la que se encontraba la mujer. Durante el periodo del caucho, a fines del siglo XIX, los Shipibo conivos se pondrán a las órdenes de los patrones caucheros para la caza de esclavos, entre otros grupos indígenas fuera de la planicie inundable de Ucayali, como los amahuacas, los campas achaninkas, entre otros, a cambio de bienes manufacturados. Al finalizar el boom del caucho, pasaron a trabajar en las haciendas establecidas por los antiguos patrones caucheros. La organización social.
Hoy se encuentran organizados como un modelo de familia extensa matrilocal. La terminología de parentesco es de tipo hawaiano. Solo distingue entre sexo y generaciones. El grupo de incesto en este sistema se extiende a todos los descendientes de un individuo hasta la 7ª generación. Es decir, su organización es de sangre, ¿no? Entre ellos mismos se aparean, digámoslo así, y bueno, pues procrean, ¿no? Las actividades económicas. Las actividades económicas que desarrollan estas etnias chipivas son la caza, la pesca, que es una actividad de gran importancia para la economía doméstica, matriarcado, ¿ya? Donde quien domina es la mujer, la madre. Buenas noches, Mariela. Así es, no solo los chipivos, sino diversos pobladores de la selva de diferentes etnias. Bueno, y también la crianza de aves de corral y animales menores. Los chipivos practican la agricultura comercial, la producción agrícola destinada al mercado, arroz, maíz, plátano y maní. Emilio, el incesto es delito, digamos, para quienes estamos fuera de esas comunidades. Recordemos que hasta ahora estas prácticas son realizadas en estas etnias, no solo la práctica del incesto, sino muchas otras prácticas abusivas y denigrantes para el ser humano. Yo tengo testimonios de gente de personas que han estado muy cerca de estas comunidades nativas, y sus prácticas realmente son desastrosas, son por demás salvajes. En este momento yo no las podría contar porque de verdad son demasiado desgarradoras, son demasiado salvajes como para contar eso en este momento. Pero prácticas como la del incesto se siguen practicando en estas comunidades. Estas comunidades, digamos que no están o no aceptan las leyes que tenemos como país civilizado, como país democrático. Continuamos. La producción agrícola destinada al mercado, el arroz, el maíz, el plátano y el maní, se vende a los centros poblados de Contamaná en la ciudad de Pucallpa. La extracción comercial de madera es también un rubro importante en la economía de este grupo. Miren, la extracción de madera. Otro aspecto importante también de la producción destinada al mercado de la artesanía está constituida por tejidos, por cerámica pintada, estatuillas de madera, buenas noches Humberto, y adornos corporales, fabricada en talleres artesanales y también en talleres organizados, ¿no? En los últimos años ha proliferado también la constitución de pequeños proyectos de desarrollo, revalorización cultural, etc., organizados por los chipivos residentes en Pucallpa y Yarinacocha como opciones para la obtención de recursos. Es que miren, hay proyectos en los que obliga a los nativos que tienen un mayor o un mejor nivel educativo, que los obliga por cuestiones de mejoras a salir de su centro, ¿no? A salir, digamos, a la ciudad. Entonces en la ciudad toman contacto ya con la sociedad organizada y ven la forma de crearse un desarrollo sostenible, ¿no? A partir de proyectos como los que nos mencionan, ¿no? De los tejidos, de la cerámica. Infraestructura de servicios. Esta población registra un 27% de analfabetismo entre las personas de 5 años y más. Los niveles de escolaridad indican que 16% de esta población no posee ningún nivel de instrucción.
tanto que para 57% la educación primaria representa el nivel más alto alcanzado. Miren, es la misma figura, es lo mismo que sucede con los achanincas. Miren, para un 57% de pobladores la educación primaria es el más alto nivel educativo alcanzado. Mientras que en la sociedad civil, en la sociedad organizada, ya hemos superado la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Miren en qué nivel de retraso se encuentran nuestras comunidades de la selva. Y esto sí es motivo de reflexión en nosotros, ¿no? Qué gran diferencia la vida de ellos con la vida que tenemos nosotros. Y estamos pensando en seguir estudiando más y más porque nuestras metas cada vez son más altas. Sin embargo, miren, la meta de ellos es bastante pobre. Y aún, a ver qué nos dice Emilio, y aún no entendemos lo que leemos con tanto grado. Eso es lo irónico, ¿verdad, Emilio? Que con tantos estudios aún seguimos bajos en niveles de comprensión lectora. Continuamos. La infraestructura educativa y el número de docentes es significativa. 194 centros educativos, 49 de educación inicial, 110 de educación primaria, 34 de educación secundaria y un instituto agropecuario. Miren que aquí mismo se presenta, digamos, un fenómeno aparentemente contradictorio, ¿no? Porque a pesar de que tenemos claridad en que para un alto número el nivel primario es el más alto nivel educativo que pueden alcanzar, miren, tenemos varios números de instituciones educativas. O sea, no es poco tampoco. 194 centros educativos, y entre estos hay un instituto agropecuario, que está bien, ¿verdad? Porque está respondiendo a las expectativas, a las necesidades, a los intereses de la localidad y población donde ellos se desarrollan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿de qué valdría que existiera un instituto especializado en cómputo si es que ellos no tienen este tipo de infraestructura? Entonces, el que haya un instituto agropecuario es una buena noticia. Así es, Alicia. Volviendo al tema del incesto, para hacer un paréntesis, es censurado en las sociedades modernas, en las sociedades democráticas, en las asociaciones, en las sociedades civiles. En el Imperio Incaico, por supuesto que se practicó y fue mal visto ya desde su propio contexto, ¿no? Lo que estamos entendiendo, Emilio, que es en su propia lengua, por eso es que no hay avance. El Guambiza, ubicación geográfica, la encontramos en el departamento de Loreto, provincia del Alto Amazonas, y en el departamento de Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, cerca de los ríos Morona y Santiago. Concordamos contigo, Fanny, eso pasa en la sierra. Se envían los programas virtuales, estos se implementan y no hay internet. Entonces no sirve de nada, es realmente un trabajo totalmente estéril. Información demográfica de los guambizas. Los 5.545 guambizas censados representan el 2,31% del total de la población indígena. Miren, es un gran número de pobladores indígenas. Si 5.545 representan tan solo el 2,31%. Y esto responde al censo de 1993. Es decir, que ahora debe haber aumentado, de hecho. El promedio de población para las 37 comunidades empadronadas es de 150 personas. Síntesis histórico.
El proceso histórico de los huambizas es, en líneas generales, el mismo de los aguarunas. En los últimos 30 años, la mayor riqueza de las tierras y los bosques en el territorio de este grupo ha traído la instalación de algunos aserraderos y fundos ganaderos. Sí, es verdad, Humberto. Se ve mucho la ausencia del Estado. Hola, Artidoro. En cuanto a las actividades económicas de la etnia huambiza, los huambizas practican la agricultura de subsistencia, la caza, la pesca, la cría de aves de corral. Además, comercializan la yuca, el plátano, el arroz en Santa María de Nieva. En la zona del río Santiago producen oro, utilizando técnicas artesanales. También en muchas comunidades se produce madera para los patrones. Al igual que los aguarunas, brindan servicio de mantenimiento y vigilancia del oleoducto norperuano. Infraestructura de servicios. Se reporta que existe un 29% de analfabetos varones en comparación a 51% de mujeres analfabetas. Y esto es porque son comunidades enteramente machistas. El 30% de la población huambiza con 5 años y más no registra ningún nivel educativo. Y para 53% de esa población, la educación primaria constituye también el nivel más alto alcanzado. Miren que en ese aspecto hay una recurrente, ¿no? Existe lo mismo. El mayor nivel alcanzado es el nivel primario. A ver, la etnia o el aguaruna la encontramos en el departamento de Amazonas, en las provincias de Bagua y Condorcanqui, en el departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio, también en el departamento de Loreto, en el departamento de San Martín, en las provincias de Moyobamba y Rioja. La información demográfica. Con una población de 45.137 personas, los aguarunas constituyen 18,83% de la población indígena censada. Es el grupo con el mayor volumen poblacional después de los Achaninca. Miren, los conquistadores españoles tuvieron sus primeros contactos con los jíbaros cuando fundaron Jaén, de Bracamoros en 1549 y poco después Santa María de Nieva. Sin embargo, el objetivo de estos colonizadores era la explotación de los depósitos de oro en la región, para lo cual comenzaron a esclavizar a la población indígena. Miren, nuestros pueblos indígenas también tienen una historia de esclavitud, de abuso. En cuanto a la organización social, los aguarunas presentan una regla de descendencia bilateral, como lo vimos en los achanincas, en que se reconocen como cualitativamente iguales las relaciones del lado del padre como las relaciones del lado de la madre. Sus actividades económicas son la horticultura de roza y quema, la caza, la pesca, que también fueron fundamentales, y hoy la gran parte de los aguarunas practican la agricultura comercial, vendiendo arroz y otros productos. Por eso es que también son más conocidos. La infraestructura de servicios entre la población aguaruna de 5 años y más se presenta 39% de población analfabeta, observándose un claro desbalance entre la población masculina y femenina, por la razón que en algún momento comentamos que son poblaciones, son sociedades enteramente machistas en los que la mujer, como siempre, es sometida. El Huitoto, la ubicación geográfica es
se encuentra ubicado en el departamento de Loreto, en las provincias de Ramón, Castilla y Maynas. En cuanto a los ríos, a los que ellos están cercanos son el Ampillacu, el Putumayo, el Napo, el Nanay, el Yaguasyacu, y también hay algunos establecidos en Colombia entre los ríos Amazonas, Cauinari, Carapaná, Igaraparaná y Putumayo. Información demográfica. Los huitotos fueron severamente impactados por la actividad cauchera, miren, también, y su población se redujo considerablemente desde 1910. Las comunidades de Huitoto están igualmente integradas por un número importante de familias boras y ocaínas, con un promedio de 107 habitantes. En cuanto a su historia, recién en 1695 este grupo es mencionado por su nombre. Destacaban en este grupo los llamados muchachos, jóvenes indígenas criados por los patrones, armados con fusiles, que desempeñaban un papel central en el control de la población nativa por el conocimiento de la lengua y las costumbres de sus paisanos. En la organización social, los aguarunas presentan una regla de descendencia bilateral, en que reconocen como cualitativamente iguales las relaciones tanto del lado del padre como de la madre. Esta es una constante en este tipo de sociedades. La organización social en los huitotos se encuentran distribuidos en el territorio del grupo en casas multifamiliares, también llamadas malocas, habitadas cada una por un patrilinaje que constituye el núcleo del grupo residencial. Es decir, hay un patrón que es a quien ellos, digamos, obedecen, al que siguen, al que se suman miembros de otros patrilinajes distribuidos por guerras y epidemias con los que no mantienen relaciones o afinidad, y prisioneros de guerra. Sus actividades económicas son el sistema de roza y quema, son la yuca amarga, el plátano, el maíz, el maní, el camote, el zapallo. Complementan la dieta con productos de la caza y de la pesca. También practican la recolección de frutos de las palmeras, que para ellos es muy importante. Aquí tenemos un mapa lingüístico. Miren, aquí tenemos las diversas lenguas, entre ellas observamos la quechua, arabela, urato, jíbaro, guambiza, candochi, urarina, huitoto, el yagua, el ticuna, el huitoto. Tenemos el capahuana, el capanagua, el chamicuro, el chipibo, el amahuaca, el cuchinaya, el yaminagua, el machiguenga, el campa, el achaninca, el amahuaca nuevamente, el arazaire, el tuyuneiri. Aquí tenemos este mapa lingüístico solo de la selva. Con eso hemos terminado y ahora vamos a ir a los casos, ¿no? Vamos a ir a los casos para el ascenso. Vamos con el primer caso pedagógico. A ver, leamos todos la pregunta. En algunas zonas altas del Perú, entre 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, se puede encontrar fósiles de animales marinos, ostras, caracoles, erizos, dientes de tiburón.
¿Por qué estos fósiles se hallan en zonas tan alejadas del mar? A ver, volvamos a leer la pregunta y respondamos. Dejen sus respuestas. Dice, porque los pobladores del antiguo Perú llevaron estos animales que con el tiempo se fosilizaron, porque el viento y los animales transportaron los fósiles muy lentamente, acumulándolos en las alturas, porque en el pasado, por lo que hoy conocemos como la cordillera de los Andes, era de fondo marino, porque provienen de animales que existían en los inicios de la Tierra, cuando había un mar primigenio que cubría el planeta. Me están dando como respuesta la letra C y no es la letra C. Es la D, muy bien, Berta. Porque provienen de animales que existían en los inicios de la Tierra, ya cuando había un mar primigenio que cubría el planeta. Esta es la razón. Vamos al segundo caso. Zoraida enseña en una institución educativa ubicada a 5 kilómetros del distrito donde vive. Normalmente va a la escuela a pie y algunas veces en microbús. Un día se queda dormida y enfrenta un problema. ¿Cómo llegar a tiempo a la IE? Buenas noches, Javier. Ella evalúa esta situación para buscar una solución. Son las 7:30 y debo entrar a la escuela a las 8 horas. Si voy caminando, llegaré tarde a la escuela. Si voy en microbús, llegaré a tiempo a la escuela. Zoraida se da cuenta que así como ella, los estudiantes también enfrentan diariamente situaciones problemáticas. A partir de la situación planteada, ¿cuál de los enunciados permite el desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes? A ver, maestros. Que los estudiantes que llegan temprano a clases no tienen problemas. Que los estudiantes que aprenden matemáticas son buenos. Que la profesora Zoraida debe entrar a la escuela antes de las 8. Que los estudiantes aprendan a matematizar a partir de situaciones reales. ¿Cuál es? La D. Muy bien, exactamente la D. Esta es sencilla en realidad, ¿no? A ver, dice, vamos a la 3. Muy bien, chicas, muy bien, chicos. Excelente, maestros. Las 3 secciones de segundo grado del Colegio Esperanza en los niños saldrán de paseo al zoológico. La profesora o las profesoras han averiguado los costos por movilidad y entrada por niño y adulto. Para trabajar las capacidades matemáticas en situaciones reales, las maestras deberían plantearles las operaciones que deberían realizar para resolver el problema, asegurando que los niños no se equivoquen. Hacer grupos y darles los costos a los niños para que usando sus estrategias saquen el costo total y por salón de los que irán de paseo. Sacar ellas las cuentas en la pizarra, explicando paso a paso las operaciones que se van haciendo y el porqué de cada una de ellas. De pedirle solo a un grupo de niños, los más rápidos en matemáticas, que saquen las operaciones y resuelvan. Luego lo expliquen en clase para los demás. ¿Cuál es? Es la B. Es lo más pertinente para desarrollar capacidades matemáticas, que la resolución, que la respuesta provenga de ellos. Hacer grupos y darles costos a los niños para que ellos, utilizando sus propias estrategias que hasta ese grado han alcanzado, saquen el costo total de los que irán al paseo. Muy bien. Situación 3 o caso 4, perdón. En una cocina rural se queman trozos de leña para hervir agua contenida en ella.
Por un descuido se olvidan de apagar el fogón y el agua se evapora completamente. ¿Qué cambios experimentaron la leña y el agua? A. Ambas experimentaron cambios químicos. B. Ambas experimentaron cambios físicos. C. La leña experimentó un cambio físico y el agua un cambio químico. A ver, ¿cuál es la respuesta? La D dice la leña experimentó un cambio químico y el agua un cambio físico. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Pensémosla bien. Es la C, evidentemente es la C. La leña experimentó un cambio físico, no fue la misma leña que pusieron al inicio. Y el agua un cambio químico porque se evaporó. De líquido pasó a ser vapor. Muy bien, es la letra C. Caso 5. El profesor Francisco desea aplicar un enfoque centrado en la resolución de problemas y él sabe que una situación problemática es una situación de dificultad ante la cual hay que buscar y dar reflexivamente una respuesta coherente, encontrar una solución. Ayúdalo a decidir. Vamos a las 5. Ayúdalo a decidir por cuál de las tareas debe optar. Se movieron las diapositivas, Abel. Ya estamos bien ahora. A ver, enseñar un algoritmo, enseñar un método para solucionar un ejercicio, medir la cancha de fútbol y saber cuál es su área y perímetro, o dejar un conjunto de ejercicios para aplicar un algoritmo. ¿Cuál es la respuesta, maestros? Pensémosla bien. ¿Qué sería lo más significativo para encontrar una solución? Ayudemos a Francisco a decidir entre enseñar un algoritmo, un método para solucionar un ejercicio nada más, medir la cancha de fútbol y saber cuál es su área y perímetro, o dejar un conjunto de ejercicios para aplicar un algoritmo. A ver, ¿quién da con la respuesta? La respuesta es enseñar un algoritmo, porque con ese aprendizaje va a poder aplicarlo en otras situaciones y no simplemente reducir a un solo momento, a un solo ejemplo. Muy bien, Artidoro. La docente María Julia del 6º grado de primaria, cuyos estudiantes provienen en su mayoría del asentamiento humano Fernando Belaúnde, cerca del Mercadillo, La Oferta, quiere desarrollar capacidades para la resolución de problemas. Según el enfoque planteado en el área matemática, ella debe elaborar material educativo pertinente y aplicar el método heurístico, plantear una situación problemática del entorno y explicar el método heurístico, planificar una visita al mercadillo y plantear problemas algorítmicos, aplicar el método heurístico planteando algoritmos. ¿Cuál creen ustedes que es? La B. A ver, acuérdense que este enfoque con el que ahora trabajamos es partir de la realidad, es partir de una situación problemática real y nos enfatiza que
que los estudiantes provienen del asentamiento humano Fernando Belaúnde cerca del Mercadillo. Lo está diciendo muy claro. ¿Cuál sería la respuesta considerando todos estos aspectos? Muy bien, es la alternativa C, planificar una visita a este mercadillo y a partir de allí plantear los problemas. 7. Terry es docente del 4º grado de primaria, trabaja en una institución educativa de la provincia de Ollón, donde existen cantidades de extensiones de terreno de cultivo. Entre ellos, uno está libre, el mismo que la comunidad hizo entrega a la institución educativa para que utilicen en lo que fuera necesario. El director decide cultivarlo y divide el terreno entre las aulas del 4º grado. Le tocó la sexta parte. El docente con sus estudiantes visitan el terreno de cultivo e identifican el área que les corresponde. Después de la visita, el docente plantea situaciones problemáticas relacionadas a las fracciones. A partir del enfoque centrado en la solución de problemas, es importante que el profesor Terry considere iniciar con las preguntas para introducir el tema. ¿Cuántas aulas existen en la institución educativa? ¿Cuánto mide el terreno? ¿Cuánto le toca a cada aula? Para que los niños y niñas felices respondan verificando in situ, es decir, en el lugar. Comprender el problema, diseñar y adaptar una estrategia, ejecutar la estrategia y reflexionar sobre el proceso. Desarrollar la clase solo utilizando el texto distribuido por el Ministerio de Educación. Entregarle una ficha de clase conteniendo problemas sobre fracciones, desarrollar ejemplos y pedirles que desarrollen los problemas planteados. ¿Cuál sería la respuesta? La A, muy bien, la A. Muy parecido al ejercicio anterior, partir de la realidad, verificar in situ. 8. Una de las preocupaciones centrales dentro de las ciencias sociales es la de comprender y hacer operativo el concepto de calidad de vida. Por lo tanto, para llevar a cabo la evaluación de este concepto, se deben abordar elementos de carácter económico y social, ya que se considera que el crecimiento económico se diferencia de los otros aspectos sociales. Las condiciones espirituales definen también condiciones de existencia. Las variables económicas establecen lecturas restringidas. Las características del hábitat mejoran las condiciones de vida. ¿Cuál es la respuesta acá? Volvamos a leer el caso. Excelente, eso es. El mejorar el entorno mejora las condiciones de vida definitivamente. Para docentes del área de comunicación, este es un tema de cultura general. Ya, la clave de la 9, querida Rosa, es la A. La clave del caso 9 es la letra A. El caso 10. Nora es maestra del aula Ositos de 5 años. Cierto día se encuentra trabajando con sus niños y niñas el cuidado de nuestras plantas. Y una de las actividades es cercar las áreas verdes del frontis de su aula. Para ello han salido a recolectar piedras del mismo tamaño para pintarlas de diferentes colores. Una vez pintadas las piedras, la maestra junto a los niños acuerdan que las piedras serán colocadas en el orden siguiente: rojo, azul, amarillo, verde. Los niños, muy contentos, trabajan la consigna evitando equivocarse. ¿Qué capacidades matemáticas ha logrado desarrollar Nora? Gracias, Leslie. Muchas gracias. A. Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utilizan expresiones simbólicas, practica la escritura del número. Comunica, matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones simbólicas,
argumenta el uso de números. C, matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones simbólicas, argumenta el uso de números. Y D, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones simbólicas, practica la escritura del número, argumenta el uso de los números. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el orden de las capacidades? ¿Ustedes creen que primero representa? Es la C. Excelente. Muy bien, Rosalía. Rosalía, muy bien. Es la alternativa C. Muy bien, Javier. Pasamos al caso 11. Para explicar el proceso de globalización de la economía y acorde con la complejidad de este, muy bien, Marta, se ordenarán estos temas en la secuencia A, circuitos productivos mundiales, deslocalización y desterritorialización de industrias, formación de maquilas, mercados locales y regionales, circuitos productivos mundiales, deslocalización y desterritorialización de industrias y formación de maquilas, circuitos productivos mundiales, deslocalización y desterritorialización de industrias, mercados locales, mercados globales, circuitos productivos regionales, formación de maquilas. ¿Cuál es la respuesta, profesores? ¿Cuál sería el orden de estos temas? Espero respuestas. No es la D. A ver. Es esta letra C. Aquí vemos la letra C, la alternativa C, circuitos productivos mundiales, deslocalización y desterritorialización de industrias y mercados locales. 11C. 12. Edwin es docente del tercer grado de educación primaria de la IE El Quinal. Él tiene programado trabajar el sistema de numeración decimal hasta las unidades de millar. Inicia la actividad organizando a sus estudiantes en equipos. Les reparte material de base 10 para que estos codifiquen y decodifiquen números naturales de 4 dígitos después de haber visitado la tienda de electrodomésticos. ¿Qué capacidades matemáticas desarrolla Edwin en sus estudiantes con el material de base 10? Sí, ya cambió la diapositiva, Eguavil. A ver, ¿qué capacidades matemáticas desarrolla este docente en sus estudiantes con el material de base 10? A ver, ¿cuáles son sus respuestas? Muy bien, Nelly. Es la B. Muy bien. Desarrolla en sus estudiantes las capacidades de representar, comunicar y matematizar. Excelente. Muy bien, Artidoro. Muy bien, Luis Paliza. Javier, excelente. 13. Oscar es un profesor de sexto grado de primaria. Él quiere que sus estudiantes resuelvan problemas aditivos de combinación, planteando el siguiente problema. Para orientar a sus estudiantes a la resolución de problemas, ¿qué estrategias debe utilizar Oscar? Dante y Jorge poseen 72 canicas. Dante posee 16 canicas más que Jorge. ¿Cuántas canicas tienen cada uno? A ver, ¿cuáles serán las estrategias? Utilizar material concreto. Estamos con niños de sexto grado. Para representar el problema y resolverlo con ayuda del profesor. Identificar los datos para registrarlos. Realizar la operación y tener una respuesta. Desarrollar problemas similares en una hoja impresa.
lograr que entiendan, representen, desarrollen el problema y detecten los errores. ¿Cuál es la respuesta? Vuelvan a leer la pregunta, maestros. ¿Qué estrategias utilizaría Oscar? ¿Qué estrategias utilizaría Oscar? No es la alternativa D, definitivamente. La respuesta es la letra C, desarrollar problemas similares en una hoja impresa. Vamos con el penúltimo caso. El profesor Jorge es un experto en matemática. Él ha desarrollado estrategias en el aula, tales como pedir a los niños que expresen con sus propias palabras el problema planteado. Que los niños expliquen el problema sin mencionar cantidades. Explicar en pares de qué trata el problema, qué se busca y qué se conoce con estas estrategias. ¿Qué está promoviendo el docente en sus estudiantes? A. Adaptar una estrategia para resolver un problema. B. Comprender el problema. C. Ejecutar la estrategia para resolver un problema. O D. Reflexionar sobre el proceso de resolución de un problema. A ver, miren si el docente pide a los alumnos que expresen con sus propias palabras. ¿Ya? Muy bien. Exacto. Como están respondiendo varias de ustedes, maestras, que bueno, es la alternativa D. Si está pidiendo que los niños expliquen el problema sin mencionar cantidades, está buscando la reflexión. Muy bien, Rosa, muy bien, Nelly, excelente, Artidoro. Y vamos al último caso. Dice, el enfoque del aprendizaje de la lectura propuesto en el diseño curricular nacional y las rutas. A ver, Javier, la 13 es la letra C. El caso 13 tiene como respuesta la letra C. Javier, espero que me hayas escuchado. Vamos al caso 15. El enfoque del aprendizaje de la lectura propuesto en el diseño curricular nacional y las rutas de aprendizaje es comunicativo textual. La 14 tiene como respuesta la alternativa D. Martita, la alternativa D. Repetimos una vez más, el enfoque de aprendizaje de la lectura propuesto por el DCN y las rutas de aprendizaje es comunicativo textual. El texto es el centro. Selecciona la alternativa que muestra una situación de aprendizaje basado en este enfoque. Se aprende a leer a partir de la descomposición de una palabra. Se aprende a leer el fonema y escribir la letra. Se lee un texto para satisfacer la necesidad de comunicación. La velocidad de la lectura es el indicador central. Se aprende a leer la sílaba repitiéndola varias veces. ¿Cuál es la respuesta si estamos hablando de un enfoque comunicativo textual, cuyo centro de comunicación, de expresión, de producción y de comprensión es el texto? ¿Cuál será la respuesta? Y estamos en un enfoque de aprendizaje de la lectura. ¿Cuál es la respuesta? A ver, quiero más respuestas. Muy bien. La respuesta es, a ver, un docente más que responda. Por favor, maestros, estamos en un aprendizaje de la lectura bajo un enfoque comunicativo textual, donde el texto es el punto de partida de la comunicación. Nosotros nos expresamos en textos, no simplemente en palabras aisladas. Por supuesto, es la letra C. Se lee un texto para satisfacer las necesidades de comunicación. Muchas gracias, maestros. Y con esto hemos terminado esta sesión. Y les recuerdo una vez más, por favor,
que este tema de diversidad lingüística no es simplemente para especialistas en comunicación. Este tema de diversidad lingüística es un tema de cultura general que nos convoca a todos. Por favor, no equivoquemos el objetivo de esta propuesta de actualización. Para el objetivo que es el ascenso docente, es necesario que conozcamos y que manejemos estos temas, porque diversidad lingüística habla específicamente de idioma y de lenguas, y eso lo tienen que conocer los maestros de todos los niveles educativos. Rosita, la clave del caso 4 es la C. No es para especialistas de comunicación, Luis. No es para los maestros de comunicación. Es para maestros de todos los niveles, considerando la especialidad que tengan. De la 1 es la D. Martita, de la 1 es la D. De la 12, Rosa, es la B. Muchas gracias, Leslie. Sí, al parecer, Leslie, el problema es de tu monitor. La clave de la número 1, Marta, es la D. Por supuesto, Luis, y también te convoca. Tú tienes que conocer acerca de diversidad lingüística. Marta, de la 2 es la A. De la 4 es la C. De la 2, Marta, es la A. Excelente, Luis. Queridos maestros, ha sido un honor y un placer trabajar esta noche con ustedes. Para nada, Martita. Y bueno, espero que nos encontremos en otra oportunidad con otro tema que de hecho les va a ayudar para que vayan logrando los objetivos que se han propuesto en el aspecto profesional. Un abrazo para todos ustedes y que Dios los bendiga mucho. Hasta pronto.